Un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por permitirme poder hablar en esta mañana de un tema muy importante. Quisiera tratar el tema de en qué está cimentada su fe, nuestra fe. Dice Mateo, capítulo 7, del 24 al 29, dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En la construcción de edificios es muy importante, es muy necesaria una base firme y sólida. Es preferible una base rocosa, porque el cimiento más fuerte que existe, que podemos llegar, es la roca. Es muy sólida, es de mucha importancia que cuando nosotros edifiquemos una casa vayamos a ese firme tan sólido. Se habla también muchas veces de una educación sólida en el matrimonio, en la familia y muchas otras cosas que son de importancia en nuestra vida diaria. Veamos la importancia de oír y construir sobre la base del Espíritu. Es necesario oír el Evangelio de Cristo. El sabio pone en práctica las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. La importancia de oír. Cualquiera, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras. Dice Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. Lucas 8:18, mirad cómo oís. Por eso, Cristo está enfatizando la importancia de oírle a Él. Él nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Nosotros debemos de oír la palabra del Señor. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es de suma importancia, es muy importante oír las palabras de Cristo. ¿Por qué? En la parábola del sembrador, en 13:9, en esta palabra indica que la mayoría de los oyentes no aprovechan las grandes bendiciones que Jesús ofrece, ni las pone en práctica. Es una gran bendición oír la palabra de Cristo, pero no basta con solamente oír. Muchos están contentos con solamente oír la palabra y leerla. Pero no debe de ser así con nosotros. El que oye el Evangelio y lo obedece es considerado como una persona prudente, que está edificando sobre la base sólida. Como bien vemos en el versículo 24 de Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y vamos a ir también a Mateo 17:5. ¿A quién debemos de oír? Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mira lo que el mandamiento de Dios nos dice. A él, es decir, a mi Hijo amado, en el cual el Padre se complace, a él oíd. A él debemos de oír. Ahí vemos en esa escena la transfiguración de Cristo. Cristo toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo lleva a un monte y allí se transfigura. Y aparecen Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. El Antiguo Testamento o el primer pacto que Dios hizo con el pueblo israelita. Pedro dice que mientras aún hablaba, dice que debería, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas o 3 tiendas para adorarle? A Jesús, a Moisés y a Elías. Pero mientras él decía estas palabras, el apóstol Pedro, dice que una nube de luz los cubrió. Y desde la nube salió una voz que decía y que apuntaba ¿a quiénes? ¿A Moisés, a Elías? No, apuntaba a Jesús. He ahí mi Hijo amado, en el cual tengo o en quien tengo complacencia. A él debéis de oír. Pedro, Juan, Jacobo, que estaban allí presentes, no debéis de oír a Moisés y a Elías. Debéis de oír a mi Hijo amado. Es necesario oír con cuidado y ser diligentes en lo referente a la salvación, a nuestra salvación. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario, de suma importancia, de ser diligentes, que atendamos aquellas palabras que hemos oído y que estamos oyendo por medio de Jesucristo, el cual nos está enseñando que debemos de edificar como aquel sabio, como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se necesita la prudencia. Es decir, necesitamos que la prudencia que consiste en ser juicioso, precavido, tener cordura, mesura. Debemos de oír a Jesús, no a cualquier otro líder religioso, no a cualquier otro maestro, no a cualquier otra denominación, otra religión. Debemos de oír a Jesús, porque Él nos da y nos trajo esas palabras de vida, que es el Evangelio, esa buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Como bien decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, la preparación es muy importante en todos los asuntos de nuestra vida, y de ello depende nuestro bienestar social y funcionamiento cotidiano. Así
en el sentido espiritual también. Debemos de huir a Jesús. Debemos de huir a los apóstoles y profetas. Debemos huir al Evangelio. Debemos de ser sabios. Podemos ir a Proverbio. En el capítulo 30, los versículos del 24 al 28, donde dice la palabra: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y las arañas, que atrapas con la mano, y están en palacios de rey. Dice que 4 cosas que son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. Las hormigas, los conejos, las langostas y la araña. Debemos de aprender. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, como dice Proverbio 1:7. Debemos de aprender de la sabiduría de estos animales aquí representados, tan pequeños, los más pequeños de la tierra, sin embargo, actúan con sabiduría. Dice la palabra, ¿por qué ilustra Jesús este contraste al presentar esta enseñanza al oyente? Para que labremos una base espiritual sólida y así podamos permanecer en pie en las tormentas de la vida. No debemos de ser insensatos. Dice Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí nos habla de la importancia de aprovechar bien el tiempo y prestar atención debida y necesaria a las cosas espirituales. Dice, en el contexto que estamos estudiando en Mateo 7:26, aquellos que edificaron, aquellos 2 edificadores, dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No debemos de ser insensatos, no debemos de edificar nuestra casa, nuestra vida sobre la arena. Debemos de ahondar, debemos de cavar, debemos de profundizar para llegar a ese buen firme, a esa buena base sólida, como es la roca. Jesús busca a estos edificadores, aquel que oye y hace, aquel que es prudente, aquel que edifica su casa, su vida sobre Cristo, sobre su palabra, sobre la roca. Porque debemos, como bien dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos, no sea que caiamos de esa firmeza, de esa base sólida, ¿verdad? Jesús está buscando y busca a estas personas sabias, a estas personas que edifican su vida, su casa sobre la roca. Él no busca personas que simplemente se admiren de Él y de su doctrina. Él no vino al mundo para exhibir su talento y capacidad como el maestro de maestros. Él busca a estos verdaderos discípulos.
Las palabras importantes que podemos hallar aquí, bueno, podemos enriquecernos muchísimo, ¿verdad? De esta enseñanza en Mateo capítulo 7, 24 al 29. Es de suma importancia estas palabras. Son el hacer y el obedecer. Esto significa poner en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Poner en práctica qué cosas? Estas palabras que Jesús estaba enseñando en este sermón precioso, en el Sermón del Monte. Y desde luego por extensión a toda su enseñanza. Poner en práctica su enseñanza. Por eso debemos de ser como el hombre sabio, prudente, ese que pone en práctica estas enseñanzas. El mundo conocía a Dios. Dice que el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay muchísimos profesores que no son nada sabios en el sentido de Mateo 7:24, sino más bien se identifican con los insensatos mencionados en el texto. La Biblia habla mucho acerca de la sabiduría verdadera. Dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de esos dos fundamentos, de esos dos cimientos. Debemos, ¿verdad?, de edificar sobre esa base sólida, sobre la roca. ¿Cuáles son algunas de las tormentas mencionadas por Jesús? Dice que vendrán lluvias de problemas que vendrán a través de la vida. Vendrán ríos de dificultades y vientos y tormentas de incertidumbre, dudas, tentaciones, desánimo y afanes de la vida. La casa de esta ilustración es la vida, el carácter y la preparación. El sabio o prudente, el que pone en práctica las palabras de Jesús, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Un fundamento firme y duradero. Dice 1 de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Proverbio 12:7, la casa de los justos permanecerá firme. En contraste, al contrario, el insensato, el que no pone en práctica estas enseñanzas, edificó su casa sobre la arena. Y vienen esas pruebas de la vida. Descendió lluvia, vinieron ríos, los torrentes, una inundación, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. La azotaron, la asolaron. Este lenguaje indica fuertes pruebas. Todos son azotados y sacudidos por contratiempos y problemas y dificultades, aflicciones, tribulaciones y toda clase de adversidad. La vida en sí es una prueba, es una disciplina, una escuela de preparación. Pero los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús aguantan y soportan todas las pruebas de la vida. Los demás no. El obedecer o no obedecer es el fundamento, la base de la vida. Determinada todo el curso de la vida. Determina todo el curso de la vida. Y bueno, ¿en qué sentido somos probados? Somos probados de muchas formas, de muchas maneras, mis queridos hermanos y amigos. Poner la fe y la esperanza sobre la roca. Como dice Mateo 7:25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. El Evangelio de Cristo es la roca para construir una casa espiritual sólida. Así, cuando vengan las tormentas de la vida, no caeremos, porque nuestra fe estará fundada, descansando en esa base. Jesús advierte sobre el peligro de la arena, del descuido, la pereza, los afanes y el raquitismo espiritual. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreo, capítulo 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Primero Dios, Cristo, nos trajo esas palabras de vida, que nos las anunció, y también fue confirmada por sus apóstoles y profetas. ¿Cómo asegurarnos y afirmarnos en la fe? Fijando nuestra mirada en la meta celestial. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habemos resucitado con Cristo, debemos de buscar esas cosas, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad. No debemos de poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, que perecerán y que pasarán, sino poner nuestra mirada en los cielos, en Cristo, esperando su venida, su segunda venida, estando preparado como aquel que edificó su casa, su vida, sobre Cristo, sobre la roca, sobre su palabra, en la cual podemos tener ese firme y sólido fundamento. Cristo es la roca inmovible, la esperanza de gloria y el camino al cielo. Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria sea dada al Padre por el amor que Él tuvo para con nosotros, enviando a su Hijo al mundo en morir en propiciación por nuestros pecados. Gloria demos a Dios nuestro Padre. Gracias, bendito Dios. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, si no es por mí. Es decir, Cristo nos lleva al cielo. Cristo nos lleva a ese lugar que Él está preparando, en esas moradas eternas, donde estaremos en la presencia del Señor. ¿Qué coordinación se está llevando a cabo para construir una base sólida? Cada miembro es una parte integral del edificio espiritual. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre cuál fundamento está construyendo usted, mi querido amigo y hermano? ¿Está usted construyendo sobre el fundamento de Cristo, que es la roca, sobre el fundamento de su palabra, la doctrina de los apóstoles y profetas? ¿Está usted echando su
su firmeza en ese fundamento, la roca de la salvación, o por contrario en las arenas del mundo. Debemos de tener confianza en Dios. Debemos de mostrar nuestra fe en Cristo, en su palabra. Todos somos probados en este sentido todos los días. Dice Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. La vida está llena de problemas serios. Hay enfermedades, aflicciones, pérdidas, quiebras, desempleo, revoluciones y toda clase de turbaciones. ¿En quién o en qué confiamos? ¿A dónde iremos para buscar ayuda y apoyo? Así somos probados. ¿Resistirá la casa o caerá? De esta manera nuestra vida es probada con respecto a todas las enseñanzas de Jesús. Sigamos en pie. Si las obedecemos, caeremos si no la obedecemos ni la practicamos. Por lo tanto, los que no ponen en práctica estas palabras no son sabios, sino insensatos. Por educados que sean, son insensatos. Construyen su casa como casa de verano en lugares placenteros, pero sin tomar en cuenta las pruebas de la vida. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá de ella en pie. Así se asirá de ella, mas no resistirá. Job 8, 13 al 15. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga y que tengáis un excelente y muy bendecido día de parte de nuestro buen Dios. Muchas gracias.